2018 recibió el premio de la crítica a la novela El hijo judío que nosotros presentamos. Es premio nacional también en Argentina y bueno, toda su vida se ha dedicado a escribir, ¿es así? Y sí, quise ser deportista, pero no me dieron las piernas. Astronauta, pero le tengo terror al encierro, así que me pareció que lo más razonable era dedicarme a la literatura. Qué bueno. En ese... Sí, perdón. No, que efectivamente, y que es curioso porque en esta novela como que lo dejas muy, muy claro, ¿no? Que tu vocación siempre ha sido ser escritor. Así es. Y no solo eso, sino que cuando yo hice una especie de elección consciente, o tuve una especie de certeza anticipada de mi destino como escritor, cualquier otra propensión se me anuló por completo. Yo creía que tenía ciertas condiciones para el dibujo, desapareció. Para el estudio me convertí en un alumno pésimo. Digamos, en el momento mismo en que supe que mi destino era la literatura, dije, con leer y escribir me alcanza. Hola, Rodrigo. Bien. Hola, Rodrigo. No, oye. Hola, Rodrigo, presente. Hola. El audio, Rodrigo. Tenés apagado el audio, Rodrigo. Ahí va. Ahora. Hola. Hola. Bueno, pues tenemos la suerte de tener aquí a Rodrigo Fresán, que es un crítico literario de literatura iberoamericana fabuloso. O sea, que es una suerte tenerlo. ¿Eh? Que me suena mucho. Claro. No solo crítico, sino sobre todo escritor. Y sobre todo escritor, efectivamente. No, pero Daniel, yo me hice escritor para poder llegar a crítico. Ese era el chiste de Piglia, que escribía novelas para justificar después la publicación de su diario. Ya, exactamente. Bien. Solo por hacer antiprensa a mi libro y prensa a Rodrigo, diré que Rodrigo es el autor del libro más voluminoso de la literatura argentina, dividido en 3 partes. Bueno. Yo tuve el honor de presentar el último. Es verdad. Bien. Bueno, pero estamos hablando para hablar de vos o de ti, como prefieras. Bien, bueno, continuamos conversando. Hola Olivia, hola Claudia. Hola. Hola, ¿cómo andan? Bien. Estaba contándonos la vocación de escritor que también viene en el libro, ¿no? Exactamente, sí. Pero pones aquí nombrar las palabras y, bueno, esa intuición que tuviste de lo que significa escribir o que podría significar para ti, ¿es real o es una ficción en el libro? No. La elección del destino del literario es cierta. En mi libro, digamos, cómo distinguir en una ficción autobiográfica las dimensiones. Lo que es relato de hechos, de la interpretación de los hechos, y de golpe la intromisión o la aparición de momentos de ficción pura. En El hijo judío, en la edición que tienen en España, porque la edición que salió en Argentina salió un par de meses antes del fallecimiento de mi padre, y después escribí unas 15 o 20 páginas más que están en esta edición española, diría que la edición española es completa. En la edición que ustedes tienen, hay relatos que incluso suponen una perspectiva contradictoria, digamos. Yo acompaño a mi padre hasta la muerte, y también hay un relato donde yo asesino a mi padre. Por supuesto, no es posible tener ambas experiencias a la vez. Acompañar dolorosamente a alguien y asesinarlo unas páginas antes. También hay relatos que se producen por inspiración momentánea. Digamos, hay un
en algún momento del libro, hay un relato que es una transformación de un viejo cuento de El Mundo de Amichis, que es una marca de la infancia. Y también, bueno, hay una zona que tiene que ver con la especulación narrativa respecto de los motivos de Kafka y una competencia con Kafka, en la cual yo me permito decirle que a mí mi padre me trató peor que a él. O sea que, digamos, los niveles de autobiografía en un texto, aún el más lejano de lo que pareciera ser la experiencia del autor, siempre están determinados de alguna manera por lo que podríamos llamar el hueso o el núcleo de la literatura, que es el asunto que impele a un escritor a determinadas páginas y no otras. Digamos, por dar un ejemplo que conozco, acá en Argentina acabo de publicar una novela que transcurre en el Japón del siglo XIV. Por supuesto, la construcción narrativa es puramente ficcional, es una relectura de Hamlet, de alguna manera, pero al mismo tiempo y a la vez reconozco no solo las constantes en mi literatura, sino reconozco zonas de mi preocupación personal más íntimas, que son las que me permitieron escribir el libro tal como sale. Bueno, está el plato de sopa también. En El hijo judío sí, Y por pero eso. claro, exactamente, Es verdad. cómo un escritor se alimenta de su propia invención, porque yo escribí ese relato, el plato de sopa, diciendo que un chinito en el fondo del plato de loza era el que me había permitido alimentarme y subsistir. Y al mismo tiempo, una vez que lo escribí completamente convencido de eso, me pregunté si era cierto. Y si lo chino no era una traslación, o lo japonés era una traslación de otras imágenes que yo amoldaba graciosamente. Del mismo modo, digo, en el libro yo quiero contar de alguna manera cómo escribí el libro. Primero es un libro que apareció de manera completamente impremeditada. Un día, digamos, la agonía de mi padre, desde que él tuvo una ACV y hasta que falleció, duró 8 años, donde quedó imposibilitado de hablar, y sometido a una serie de enfermedades una detrás de otra. Es decir, no imposibilitado de hablar en lo absoluto, no quedó mudo, simplemente quería decir mayonesa y decía calzoncillo. Y de golpe articulaba bien las palabras y de golpe no. Pero en el curso de ese tiempo, el cuidado de mi padre se volvía cada vez más dificultoso, a lo que se sumaba entre las peleas con la obra social, que no pagaba a las enfermeras, las demandas de las enfermeras, yo tenía que ir siempre corriendo a la casa de mi padre, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, yo digo que ya no doy más con esta situación, ¿qué hago? Y de golpe me acordé, y eso fue mi salvación, de un relato que me hizo un colega, Alan Pauls, hace muchos años, y que probablemente sea el origen del pasado, de su novela El pasado, que obtuvo el premio RALD, etc. Él tenía un analista y le contaba una serie de problemas marcadísimos que tenía y que no sabía cómo resolver. Entonces, Alan le dice, no sé qué hacer con eso. Y el analista lo mira y le dice, ¿y escribir? Es decir, la solución que uno tiene más a mano, hay veces que es la última. Bien, bueno, esto es lo que explica el comienzo de El hijo judío. De golpe me siento a escribir algo y va saliendo del hilo. Ahora, la idea del relato de la experiencia es una idea siempre incompleta, porque no hay modo de capturar
me parece la totalidad de lo real en términos de fuerte vivencia emocional. Me acuerdo, digo, esto yo ya lo había descubierto en otro libro de autoficción que es Derrumbe, que es la novela que yo escribí cuando me separé de la madre de mi hija y se fueron de mi casa. En el momento mismo en que se fueron, yo dije, ¿qué hago? Y me senté a escribir. Y en la primera página pensé, voy a contarlo todo. Y eso duró exactamente una página, porque de golpe yo estaba desesperado, pero al mismo tiempo al lado tenía un suplemento cultural de Clarín, donde había un reportaje de Enrique Vila-Matas. Y yo veo el reportaje de Enrique Vila-Matas y digo, este escritor es exitoso y yo soy un escritor fracasado. Sigo por esa línea y me voy por completo. Y entonces, el Derrumbe, esa novela se convierte en una especie de cruce entre anécdotas sobre el fracaso artístico, confidencias personales e invenciones. Y Bueno, se parece bastante a una novela de Vila-Matas. Es que yo no he leído a Vila-Matas. Probablemente puedo haberlo plagiado o puedo haberme plagiado de la mía. Perdón, leí el diccionario de literatura portátil, es lo único que leí. Y bueno, y con El hijo judío también hay algo de eso. Digo, esto tiene que ver con el modo de escritura del libro. Es una escritura por tirones. Yo me siento a escribir El hijo judío, escribo una primera versión mucho más cruda y en algún sentido más dolorosa, porque decía cosas más fuertes de mi padre, la pongo en circulación con parte de mi familia y recibo una serie de palazos tremendos. Por ejemplo, mi hija no leyó nunca el libro. Mi hermana no leyó el libro. Me pregunta, ¿cómo quedo yo? Y le digo, vos sos la heroína del libro, pero si no lo lees no podés saber más. Y lo pongo en circulación también con los hermanos de mi padre. Y ahí hay una escena en donde yo cuento la muerte de mi abuelo y mi enojo con mi padre y mis tíos, porque en el momento de la muerte de mi abuelo estaba yo en la casa y no estaba ni mi padre ni mis tíos. Mi padre estaba trabajando, vino después. Cuando lo lee mi tío Benjamín, el hermano del medio, me mira como diciendo, pero vos estás loco. Dice, yo estaba ahí, yo estaba en el momento de la muerte de mi padre y yo no me acuerdo. Y no puedo testificar ni la veracidad ni la falsedad de la afirmación de mi tío. Tengo completamente borrada esa situación o construida. De hecho, tanto se enojó mi tío Benjamín que le tuve que cambiar el nombre en el libro. Lo único que queda de mi tío Benjamín cierto es la foto que hay en el interior del libro, y es una foto donde yo estoy corriendo con mi padre de la mano y riéndonos los dos. O sea que yo en el libro conté la versión de un padre terrible y me di cuenta, después de publicarlo, de que había sido el terror que yo le tenía a mi padre lo que omitía por completo el recuerdo de los momentos felices. Es más, recuerdo una conversación que tuve con mi padre, mucho antes de que él tuviera una ACV, en el cual yo le dije que le tenía terror en la infancia, y él me decía, ¿vos no te acordás nada de los momentos buenos? Y cuando le dije no, mi padre lo padeció muchísimo. Bien, pero esto es pura ficción de la autoficción. También hay cosas que aparecen cruzadas de golpe. Digo, para mí uno de los, digamos, uno llegado a un momento de cierta experiencia con la escritura puede contar cierta zona de su experiencia también. Pero en libros como Derrumbe o El hijo judío o Las mujeres que amé, que ustedes van a sacar el año que viene, aparecen también unas zonas de contacto que tienen con la invención y la asociación. Yo estaba escribiendo El hijo judío y todo el tiempo pensaba, acá me falta algo, yo estoy queriendo decir algo de esto que no alcanzo a decir. Y de golpe me doy cuenta de que lo que necesito es interpelar a Kafka.
parece una idea absurda y disparatada, porque en un texto de autoficción es necesario publicar mencionar a Kafka. Y porque, primero porque de alguna manera Kafka construye un paralelo de la experiencia. No es posible contar el vínculo con el padre del mismo modo de acuerdo a las épocas. Es decir, si yo tuviera que escribir El hijo judío ahora, si pudiera, lo escribiría de otra manera, no sé cómo. Y con la lectura de la carta al padre de Kafka, parece que ocurriera siempre lo mismo. De acuerdo a la posición subjetiva y la inscripción que uno tiene en la vida, es el modo en que uno trabaja el vínculo con el padre. Para mí era claro, y yo quería decirlo de alguna manera teóricamente, que Kafka escribe su carta al padre, que es un recurso jurídico, una interpelación abogadil a su padre, porque él nunca fue padre. Porque la paternidad construye primero un sistema de autoflagelación maravillosa, donde uno se da cuenta que se mandan la misma cantidad de porquerías con sus hijos o con su hijo o con su hija, o atenuadas o incrementadas, que la que uno experimentó en su infancia. Al mismo tiempo uno intenta reescribir esa experiencia para no hacer padecer a su descendencia de lo mismo. Pero es un intento relativamente inútil. Y a la vez, no hay modo de que esa tarea de corrección espiritual, que es idéntica a la corrección de un libro, pero en la vida, no sea objetada por el hijo, para quien uno será mejor o peor padre, sea o no mejor padre, es objeto de interpelación. Lo extraordinario, y esto tiene que ver con el procedimiento que yo empleé, lo extraordinario es que Kafka no solo interpela a su padre, sino que le da lugar a un discurso imaginario del padre interpelándolo a él. Y en el momento en que el padre toma la voz en la carta al padre, que es un texto que escribe Franz Kafka, el padre le dice cosas terribles. Es decir, Kafka no solo interpela al padre, sino que se maltrata de una manera increíble. Y cuando uno lee su correspondencia, etcétera, etcétera, se da cuenta de que el padre era un pobre hombre, mediocre y fracasado, que tenía una perplejidad enorme respecto de la complejidad de su hijo, que, salvando toda la distancia, podía pensarse que era la misma que tenía mi padre con respecto a mí. Es decir, mi padre había tenido alguna vaga ilusión de ser escritor, pero mi padre, que terminó la escuela primaria y se puso a trabajar de obrero textil, no tenía particular relación con la literatura, lo que escribía no era literatura, o lo que escribió en sus años mozos, y asumió frente a mí una actitud perpleja. Primero objetaba: ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Pregunta que hace todo padre judío, todo padre italiano, todo padre gallego, etc. Es decir, una preocupación por el destino de su descendencia. Después, la perplejidad y la incomprensión respecto de mis textos. ¿Qué es esto? Después, una modificación en la relación en la cual él me decía: bueno, dame tus textos. Yo le llevaba mis textos. Y estoy hablando de los 20, 21, 22 años, cuando yo escribía porquerías imperdonables. Y mi padre me los devolvía, es decir, me citaba, leía y me marcaba unas comas y preguntas: ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Y luego, y esto que lo cuento en El hijo judío, creo que estoy adelantando demasiadas cosas, pero no importa, porque lo que importa es la escritura, no la anécdota. En el final de su vida, yo publico en una editorial en Argentina que tiene una política de degollar los ejemplares sobrantes, ¿no? Es decir, se publica un libro, a los 2 años no se vendió más que la mitad, etcétera, etcétera, el resto va a guillotina. Entonces, frente a eso, yo les dije: no los guillotinen.
me los mandan todos a mí. Entonces agarré, tenía 500 ejemplares en casa, 500 ejemplares en lo de mi padre, etcétera, etcétera. Y mi padre, en el final de su vida, cuando todavía podía caminar, le pedía a la señora que lo cuidaba, me decía, vení, vení, agarraba varios ejemplares de mis libros y los ponía en los buzones de las casas de los vecinos, daba la vuelta a manzana y les regalaba siempre el mismo libro. Cada vecino de la cuadra de lo de mi padre debe tener 10 ejemplares de novelas que ya publiqué. Bien, entonces, el vínculo es complejo. Kafka no entendió eso, no supo entender a su padre, no supo leerlo. Y yo escribí, digamos, en principio mi primera versión del Hijo Judío era impublicable porque lo único que había era rencor y odio. Y después me di cuenta que la única posibilidad que yo tenía, no solo de publicar el libro, sino de terminarlo, era resultar más comprensivo. Es decir, extraer del mar de fondo de mi resentimiento, mi dolor, completamente infantil, en el fondo, ¿no? El recuerdo y la conciencia de la impotencia relativa que significa la paternidad, ¿no? Y, por supuesto, luego de la muerte de mi padre, el dolor de la pérdida, ¿no? Me acordaba, siempre digo, entre el momento que mi padre tiene su ACV y hasta que muere, que pasaron 7, 8 años, yo siempre me preguntaba y trataba de imaginar el momento final de la muerte del padre. Yo asistí a eso, yo estaba en el cuarto cuando mi padre murió, y estaba en los estertores y murió después de que yo le hablé. No sé qué quería decir de esto. Bueno, pero digamos, me pareció que yo no podía terminar de escribir el libro si junto con el odio no había la evidencia de una reconciliación última y del afecto, y de la conciencia del afecto, ¿no? Y me parece que eso es algo que tiene que ser consistente para que uno pueda seguir viviendo. La necesidad del perdón, quizás, ¿no? Perdón, no te escucho. La necesidad del perdón, en el sentido de que si has sentido en algún momento terror por la postura de tu padre respecto a ti, ¿no? Aceptarte como eras con tus cosas, quiero decir que es una necesidad sentir que si tienes eso y antes de que fallezca, perdonarle, ¿no? Porque vivir con eso necesidad de perdón es algo que tienes que tener para poder seguir viviendo, ¿no es así? Me imagino que sí. Digamos, si uno fuera una persona sólida y coherente y con aspiraciones elevadas, tendría que aspirar a la santidad. Y por lo tanto, para aspirar a la santidad, primero uno tiene que pasarse la vida pidiendo perdón por las macanas que se mandó, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, la vida nos consume muchas energías en actividades completamente disímiles, y pedir perdón todo el tiempo también es no otra cosa que ser un masoquista. Además, que uno pida perdón no significa que el otro esté dispuesto a disculparnos, ¿no? Que ya conocen el chiste sobre el vínculo entre el sádico y el masoquista, ¿no? Pegame, dice el masoquista, y el sádico le dice no. Está bien. Lo que me parece interesante en la forma de contarlo es la relación entre, o sea, cómo el acontecimiento, primero, que sería el maltrato, todo eso, está contado desde la relación de las dos partes. No te escucho bien, Silvia. A ver, ¿Ahora me escucháis mejor? Si me un poquito. estaba diciendo que a mí lo que me interesa de la forma de contar el maltrato, por ejemplo, es que está contado desde la relación entre el niño, el padre, la madre, la hermana, es decir, es como un acontecimiento que no es unívoco de un malo que suelta las cosas y otro que lo recibe, sino que dentro del horror que supone que alguien haga eso, tú lo cuentas como si participaras de eso también, incluso el niño. O, no sé, me gusta esa relación entre todos.
como si fuera una circunstancia propicia y que nadie es capaz de salir de ahí, que puede ser la época, la educación, la historia familiar, etc. Claro, bueno, el universo judío que yo habité era un universo muy cerrado, del conurbano bonaerense, digo, hablo de mi infancia, una familia judía en una zona mayoritariamente católica, pero al mismo tiempo había dentro de eso un núcleo de educación que era el colegio judío, es decir, yo era el único judío de mi barrio y un judío más en el colegio judío al que iba a la tarde. Al mismo tiempo, y esto está dicho en el libro, por supuesto, en el barrio la condición de judío estaba encima agravada por la condición de militante comunista de mi padre, en un periodo en el que el comunismo tenía una ley de represión, que era la 17.401. Yo me acuerdo que en el portón de casa cada tanto pintaban con alquitrán fuera judíos o comunistas, váyanse, y a mi padre levantándose la madrugada para pintar eso, para sentir que no era denunciado. Eso genera cerrazón, autoprotección. Y junto con el ocultamiento, por lo menos de la condición de comunista de mi padre, en el seno familiar había un ocultamiento de los temas políticos para que los niños no escucharan. Entonces, el yiddish era la lengua que permitía que los adultos hablaran de negocios, de política, del personal doméstico y de sexo eventualmente. Y yo he sido tan obediente a la otra lengua que solo manejo el castellano. O sea que he respetado algunas interdicciones. No sé si respondí tu pregunta porque la escuché por la mitad. Porque no me funcionan bien los cascos, creo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues no, mi pregunta era más que nada que sí, que esa maldad, digamos, que bueno, maldad, ese maltrato del padre al hijo era también una, o sea, el padre también es una víctima de eso, ¿no? Sí. Creo que está bien contado como algo social, histórico, etcétera, y no como una persona que se ensaña con otra. O sea, hay víctimas, son todos de alguna manera. Que eso es lo que me ha gustado en la forma que está contado. Quiero decir que igual en el libro de Kafka, como tú estabas nombrando, es más Kafka contra el padre, como una cosa más individual, y aquí lo veo como si el narrador es más un hijo general, el hijo general, y el padre es el padre general, no sé. Quiero decir que incluso teniendo un buen padre, o un padre que nunca ha pegado nunca a nadie, esa media sonrisa de la que hablas en el libro aparece en todos, yo creo. Por ejemplo. Me estaba acordando, hay un momento, digo, yo decía que traté de decir, no sé si me salió muy bien, que cuando uno lee la carta al padre de Kafka en distintas épocas, uno adopta distintas posiciones. De adolescente yo me identificaba absolutamente con Kafka interpretando al padre. Yo me sentía víctima como Kafka. Luego, cuando fui padre, empezó a quebrarse ese frente que yo mantenía con Kafka, esa solidaridad sin fisuras, y entendí que la ausencia de la paternidad en Kafka le impedía relativizar su perspectiva. Pero además hay algo, y también dentro de esa perspectiva, en el fondo infantil de Kafka, aún con el talento extraordinario que tenía, hay algo de incomprensión de lo que es la ficción que el padre tiene que construir delante de los hijos, cierta máscara que tiene que construir para no desintegrarse de algún modo. Kafka le reprocha a su padre que les da una educación judía mientras él mismo no cree, mientras el padre mismo no cree. Y la verdad es que siendo que era un hombre de escasa
formación el padre Kafka, porque a diferencia del hijo, tenía que ocuparse desde muy temprano en mantener una familia numerosa, le dio lo que podía, ¿no? Y eso es interesante. En cambio, Kafka, con ese genio que tenía, pudo formarse como abogado y escribir un texto de interpelación que debe ser de los mejores textos jurídicos que hay. Pero Y al mismo también, tiempo, sí, pero una sola cosita, y al mismo tiempo, ese texto es un texto completamente central en la tradición judía. Yo creo que no hay texto más judío que la Carta al Padre. Además la carta al padre tiene una postdata fuera del texto, que cuando vas a la tumba de Kafka en Praga, descubrís que el padre está enterrado encima de Kafka en la misma tumba. Están Ah, no juntos. sabía, aplastándolo. ¿Sí? Porque Claro. murió después. Porque murió después. Ah, claro. Y además, hasta cuando Kafka fue feliz, cosa que yo no puedo decir de mí, en eso le gané también a Kafka, él se fue de Praga, no me acuerdo dónde vivía, en Berlín, no, la verdad es que no me acuerdo. Le mandaba cartas a la familia pidiendo dinero y comida. Cuando ya vivía con la última novia, y él decía que estaba contento, pedía manteca, dinero, etcétera, etcétera. O sea, era un buen muchacho judío dependiente de la economía familiar. Pero además, yo decía esto de lo abogadil, digamos, el padre le permitió tener una profesión, lo mantuvo hasta que tuvo una profesión. Y él usó la profesión para interpelar al padre. Y en ese sentido, yo digo, me parece que es mi único descubrimiento que no es general, digo, porque yo he leído algunas biografías de Kafka, algunos textos críticos, no creo que lo que yo digo en general de Kafka sea algo que no se haya dicho, pero creo que soy la primera persona, o tal vez mi ignorancia me disculpa, que vincula a Kafka con la tradición teológico-jurídica del Pilpul, que es algo que yo descubrí escribiendo el libro, y está en el libro. Es un sistema de discusión que en el fondo es un intento de interpelar a Dios que tiene bases jurídicas. Es decir, el Pilpul creo que aparece en el siglo XVI, XVII, no sé, yo lo pongo en el texto. Y yo traté de averiguar algo en Argentina, busqué un par de rabinos y no tenían la menor idea. Pero ese sistema de interpelación es como el debate entre el fiscal y el abogado. Y eso lo inventa la tradición judía, no sé desde cuándo existen los abogados. Pero para mí fue un descubrimiento. Y me permitió pensar que en mi libro había algo más, o algo más allá de mi propia experiencia. bueno, también la carta de Kafka ha sido base de mucho material clínico. Para Freud, para Lacan, quiero decir que ahí se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? El padre como la ley, ese ejercicio necesario, en fin, de sentar quién es el cabeza de familia, independientemente de que sea judío, católico, en fin, que se podría decir que el hijo judío también es material clínico, desde el punto de vista psicológico. Bueno, de mis 64 años, yo creo que dediqué unos 78, 80 al psicoanálisis. Yo tengo más años de psicoanalizado que de vida. Y por otra parte, bueno, ustedes saben que Argentina es el país donde más psicoanalistas hay. Por lo tanto, todos los argentinos somos especialistas aún sin haber leído demasiado. Obviamente, yo de Lacan, digo, yo tengo una teoría muy elemental, leyendo los textos. Freud es Moisés, claramente, su interpósita persona, su figura de referencia es Moisés, el fundador de una religión. Y Lacan es para mí Cristo, un histérico, que se enreda en una jerga incomprensible y produce una jerga incomprensible. De todos modos, esto, pensando en la relación Cristo, el Padre, etcétera, etcétera, eso es algo que trabajo y es lo que más me enorgullece del otro libro, el siguiente libro que van a publicar ustedes, que es Las mujeres que amé, donde trabajo la relación entre la escena de Cristo en la cruz y el sacrificio de Isaac.
Mi teoría es que el cristianismo es una especie de expansión lícita o ilícita del judaísmo, por otros medios. Y con un descubrimiento genial, y es que ese discurso puede ser afín a todos, y no a una etnia, a una raza, ¿no? O a un pueblo. Y la idea de que la verdadera destinataria de la carta al padre es la madre, en realidad. Ah, cierto, me había olvidado, sí. ¿Te gustó eso? Y está muy bien, está muy bueno. También me preguntaba, trasladado a este libro, ¿quién es el verdadero destinatario de este libro? Entonces. No sé, no es mi madre es una de las figuras, y digo esto, obviamente, como a mi madre no le conteste Zoom, puedo confesarlo. En la primera versión yo era cruel con mi madre también, por resentimiento, porque la consideraba a mi madre una traidora, una entregadora, etcétera, etcétera. Y frente a eso, digamos, cuando mi madre leyó el libro, lloró como una Magdalena, y me llamaba por teléfono y me decía, perdoname, perdoname, fui una mala madre, etcétera, etcétera. Y yo le decía, mamá, pasó hace 60 años, olvídate. Pero yo había sido cruel en la versión, y de golpe, en el proceso de escritura del libro, me doy cuenta que yo creía, digamos, haberme convertido en escritor de alguna manera por haber tomado el legado paterno. Cierto deseo de mi padre en relación a la escritura, yo lo había tomado. Pero al mismo tiempo era mi madre, esto no está en el libro, pero no importa. Era mi madre la que me llevaba a las librerías a comprar libros, y con esto que yo cuento del Ikebana, es mi madre la que me traslada mi afición por el orientalismo, y es mi madre la primera que en ese barrio horrible que era para mí San Andrés, que es donde vivía, en la provincia de Buenos Aires, calle de tierra, todo horrible, frente a casa la gente tiraba la basura, todo el espanto. Mi madre hacía ikebana, es decir, trabajaba la naturaleza y la convertía en belleza, artificio. Entonces, si yo fuera un buen hijo, iría ahora a pedirle perdón a mi madre. Pero recién ahora me acabo de dar cuenta de eso. No es una pregunta, pero viene al hilo el decir que en el libro hay una cosa estupenda, que es utilizar todo el rato símbolos como esto que hablas del Ikebana para contar las cosas. Hay millones de símbolos que son de una realidad cotidiana que otro haría un libro costumbrista, porque realmente lo que hay de fondo es un costumbrismo, casi una época donde se vivía y se pensaba de una manera, pero tú lo conviertes en una cosa moderna completamente, porque utilizas esos símbolos para llegar a la profundidad de un tema universal, vamos, lo que está siempre, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho la parte que decía antes de la sonrisa, de la media sonrisa del padre, que podríamos decir, ¿no? Que yo creo que existe, me he visto a mí misma con la media sonrisa como madre, o sea, quiero decir, está en todos y de repente está contado de una manera magistral, lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, que todos hemos visto esa media sonrisa y nadie hemos sabido interpretarla, bueno, o normalmente no hemos sabido interpretarla hasta que tú nos lo pones ahí, como mira qué hay detrás de esto. Y así, Sabés que no me acuerdo lo de la media sonrisa, pero imagino que responde al momento en que el padre ve al hijo constituirse como hijo, como sujeto independiente y resistente al mandato paterno. Pues, recién entró mi hija y está hablando en el otro cuarto. Y me acordé de algo, una escena que no está en el libro, pero que es digo, fundamental. Cuando yo me separé de su madre, mi hija me hizo la guerra 2 o 3 años de una manera bárbara. Venía a mi casa, gritaba como una loca, yo la encerraba en el cuarto, pero no le ponía llave, entonces ella pateaba la puerta y abría la puerta. Y entonces, una de las tantas noches en que me hizo un quilombo de órdago, y yo no aguantaba más, porque llamaba, venía la madre me gritaba a mí, le gritaba a ella, yo le gritaba a la madre, bueno, un infierno.
Un día le dije a mi hija, ¿sabés qué, Ana? Yo no aguanto más. Ella tendría 6 años, 7 años. Y le digo, yo no aguanto más. Si te seguís portando así, te vas de mi casa. Bueno, me dijo. Entonces yo agarré, era de noche. Fui hasta la puerta, le dije, vení, le abrí la puerta y le dije, andate. Yo estaba desgarrándome, por supuesto. Y entonces ella me mira y me dice, vos no me podés hacer esto. Digo, ¿por qué no te lo puedo hacer? Porque soy tu hija. Le digo, tenés razón, entra. Tal cual. ¿No? Por supuesto, yo soy mucho más sumiso a mi hija que lo que yo era respecto de mi padre, lo cual demuestra o mi incorrección como padre o la atenuación de algunos signos negativos. No sé qué pensar. No sé si he criado a mi hija mejor que mi padre me crió a mí, o mucho peor, por no haberle puesto los límites como correspondía. Pero claro, en mi familia, que era en el fondo una familia que venía del campo europeo, la violencia era como el modo de criar, y supongo que y hasta hace relativamente poco en cualquier parte del mundo eso era como lo dado por antonomasia, digamos. El chico se calla a golpes. Es muy sorprendente ver ahora cómo los padres explican a bebés que no entienden nada y los bebés funcionan. A mí me deja sorprendida también. No es porque haya pegado a mis hijos, pero no existe ya el ponte ahí, sino deberías ponerte ahí y los niños funcionan. Ah, funcionan. Lo he visto, me ha sorprendido mucho y me parece genial, vamos, es un adelanto. Bueno, es que la violencia es no solo simplicidad, sino constatación de impotencia, ¿no? Y también con esa posición antigua masculina de cuando no me van bien las cosas, es decir, si yo quería ser escritor y no lo soy, llego a la familia y bueno. Sí, bueno, también la violencia es un poco el esperanto de los lenguajes, digamos, cuando todos los otros idiomas fallan, la violencia lo entiende cualquiera, ¿no? Sí, es verdad. Exactamente, pero uno entiende la violencia en su materialidad, pero si uno es un niño, no entiende por qué la violencia dirigida a uno, ¿no? Es decir, lo más elemental para un niño es, si yo no les pedí nacer, ¿por qué me pegan? ¿Para qué esto? Y mi padre, si yo le hubiera preguntado, me hubiera dicho, no sé, así me criaron a mí. Creo, no estoy seguro, de haberlo puesto incluso en el hijo judío. Sí, sí, está Ah, presente. está, claro. A mi abuelo le pegaban mucho Sí. más. Digo, en esa tradición, yo no sé qué le pasaba a mi tatarabuelo, le debían poner la cabeza en una prensa y hacer girar, qué sé yo, hasta que le salieran los sesos. Pero si a mi abuelo le pegaban con un palo hasta desmayarlo, a mi padre no le pegaron tanto, y mi padre apenas me dio unos cinturonazos, ¿no? Que eran para mí una cosa tremenda, pero bueno. A mí me parece durísimo. Esas escenas de violencia para mí fueron terribles, terribles. O sea, no puedo entender. Mi padre también era una persona de campo, mi madre, gente muy humilde, pero jamás de los jamases hubo violencia en mi casa. Y éramos muchos hermanos y todo esto, pero jamás, o sea, nunca existió la violencia, nunca, nunca, ni verbal siquiera. Entonces, me cuesta muchísimo, incluso cuando decís, bueno, cuando dices tú que es, bueno, que era de campo y entonces con menos cultura, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, puedes tener menos cultura y no tienes por qué ser violento, aunque tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo haya sido violento. No puedo justificarlo. No, yo no lo justifico de ninguna manera. Creo que es Ya, una renuncia a la racionalidad. Pero que hay sujetos que son habitados por eso, porque si se criaron. pero es tremendo, tremendo, o sea, es Digo, terrible, yendo a terrible. comparaciones elementales, se habla en general de que el violador fue a su vez abusado. ¿Qué sé yo no lo Sí, sé. sí, sí, No soy sociólogo, no tengo estadísticas, pero me parece completamente verosímil sí, sí. que uno reciba, no sé, alguien me decía,
algo así como que uno se pasa toda la vida tratando de formarse de otra persona que como fue formado y termina reconociendo lo tan parecido que es a aquellos que lo criaron. Digo, sacarse de encima la sombra de lo peor puede ser una tarea de toda la vida. Bueno, pero si la trabajas es posible que lo consigas, ¿no? Hasta ahí creo. Puede ser. Bueno, pero ya tener conciencia de eso es un gran avance, al menos, ¿no? Bien, por supuesto. Sí, me imagino que sí. Sin entrar en el psicodrama. No, digo, simplemente en términos completamente puntuales y prácticos, digamos. Sí. Sí, claro, obviamente. Porque una cosa es las patologías que uno puede evitarlo y otra cosa es su conducta, ¿no? Porque uno es responsable de su conducta, no de sus pasiones secretas. Para dar un ejemplo clásico, Nabokov escribió Lolita. Dije Violita, curiosamente. No necesariamente podemos suponer que era un violador de menores. Hay una frase de Foucault que yo leí suelta en algún ensayo, y solo me acuerdo de eso, que dice que la literatura está del lado del fuego. Me parece una frase extraordinaria, porque en su intención más poderosa, la literatura consume todos los objetos, y obviamente los transfigura. La literatura no es una especie de epifenómeno del ideal del bien. Es un caldo, ¿cómo se llama esa serie? La Caldera del Diablo, es la Caldera del Diablo. Nunca vi esa serie en mi infancia, pero... La de Peyton Place. Peyton Place, exactamente. Curiosamente ahora me acuerdo que en mi infancia me prohibían ver series de terror. El hombre que volvió de la muerte, cosas como Peyton Ya lo Place. tenías en casa. ¿Eh? Ya lo tenías en casa, el terror. Pero mencionás en el libro una película que es fundamental para toda una generación de argentinos, que es El Barón Sardonicus. ¿Pero alguien la vio? No, todos la vimos. ¿En serio? Yo pensaba que era un descubrimiento de horror único. No, es una película. Incluso yo después rastreé la novela y es muy bueno el libro incluso. ¿En serio? Pero, No. Sí. Yo la busqué por internet ahora para dar la referencia. no, y es una película bastante curiosa porque cuando se la daba en el cine, estaba volviendo a la idea del padre judío, clase. Cuando se la daba en el cine, al final de la película se interrumpía la proyección, aparecía el director y preguntaba al público desde la pantalla qué quieren, que muera o que no muera. Y al público cuando entraba le daban unos cartones con el pulgar hacia arriba y hacia abajo, y claro, todo el mundo quería que muriera. Estaban los dos finales, y después se descubrió que el final en el que se salvaba nunca llegó a filmarlo porque estaba seguro que nadie iba a querer que se salvara nunca. O sea que el espectador quería lo peor. Y sabía que el público iba a elegir siempre lo peor. O sea que el final alternativo donde se salva el Barón Sardonicus y se cura y todo esto, la gente lo intuía, pero no estaba nunca filmado. Sí. Bueno, el relato del Barón Sardonicus yo lo agregué para esta edición española. Yo no había recordado eso y solo lo volví a recordar por el modo en que impresionó mis pesadillas de infancia y por el modo en que cuando mi padre murió me quedé viéndolo. ¿No? Porque no sé si los espectadores que son más jóvenes que nosotros, bueno, vos, Rodrigo, sos mucho más joven que yo. Daban el Barón Sardonicus siempre en sábados de superacción, la repetía constantemente. Bueno, el Barón Sardonicus es la historia de un hombre que compra, un campesino muy pobre, que compra un boleto de lotería y de golpe muere su padre y él entierra a su padre él había guardado el boleto de lotería en el único traje que tenía, porque lo compró un domingo cuando fue al pueblo o algo así. Muere su padre, lo entierra, y meses más tarde, cuando sale ese boleto de lotería, él recuerda que el boleto de lotería, es decir, lo que lo convierte en millonario, está en el traje con el que fue enterrado su padre.
él va a desenterrar al padre y el padre se ha descompuesto, entonces su cara se ha convertido en una máscara horrible. Él al ver ese rostro pega un grito espantoso y la cara se le deforma. El resto, y Tom adopta el rictus del padre, ¿no? O sea, adopta la máscara paterna, ideal para un lacaniano. No sé por qué los lacanianos no se ocupan del varón sardonicus. Evidentemente han leído tanto Lacan que no pueden pensar en otra cosa. ¿Cómo, digamos, retira el que llamamos varón sardonicus, retira después del acceso de horror el boleto de lotería, lo cobra, se convierte en un señor millonario, se compra un castillo, se casa con una chica joven que por supuesto lo mira horrorizada y busca, no sé, a alguien para que le opere el rostro. Después ni me acuerdo qué pasa. Creo que contrata a un cirujano para que lo opere y el cirujano se mete con su señora, qué sé yo. Pero la pregunta luego de muerto mi padre que yo me hago es ahora cómo sacar de mí la herencia paterna para que no me arroje como una máscara puesta sobre mi rostro. Está muy bien contada eso en el momento en que cuenta que se va a divorciar el padre. Perdón, no te escuché. Está muy bien contado eso en el libro cuando el padre le cuenta al hijo que se va a divorciar, que se va a separar, y entonces él ya cree que está determinado en su vida a estar separado. Ah, claro. Sí, pero también es cierto que a determinada edad uno no puede echarle la culpa de sus fracasos sentimentales al modelo paterno, ¿no? Porque, En ese momento, como, claro. ¿no? Ya no forma parte el estado de pareja o familia, ya no forma parte de tu ideología, sino que es algo que tendrás que construirte porque en ese momento se ha quebrado, ¿no? Sí. Les hago una pregunta a ustedes como editoras. ¿Creen que es un libro de autoayuda, El hijo judío? Para nada, no. No. Para nada. Porque yo creo mucho en el valor de la confusión, ¿eh? Creo que la gente compra los libros siempre por motivos equivocados. Y cuanto más se equivoquen, mejor para el destino del libro. Siempre hay un núcleo, una guardia de hierro que lee los libros por los motivos más o menos correctos. Pero el resto es confusión y indiscriminación. ¿No? La autoayuda no van a encontrar. Lo único, ayuda como cualquier libro bueno de literatura a tener conciencia de lo que tiene uno, a descubrir cosas a través de ese texto que uno no sabía, pero poco más allá en ese sentido, porque la receta de este personaje nos sirve a todos. Ojalá. Yo me acuerdo de esto fuera del libro. ¿Perdón? Perdona, yo tengo una pregunta que es una imagen que me gustó mucho, que es una referencia que haces en la mitología, en la figura de Eneas cargando con su padre. Y entonces sí. Aquí dices, cuentas que cargas con tu padre, que es el peso del pasado, y dices que cada vez te vas hundiendo más, exactamente igual que Eneas. Y dices, cuando todo mi cuerpo desaparezca de la superficie, salvo quizá la cabeza, él pegará un salto y me dejará atrás. Sí. ¿Qué quieres decir con esto? Pegará un salto y me dejará atrás. Porque haces eso porque debes hacerlo. Cargas con ese pasado, cargas hasta el final de tus días con tu padre, pero con eso que dices es como que, de alguna manera, es mi pregunta, si estás pensando que estás haciendo lo correcto, que se lo merece o no se lo merece. No sé exactamente qué es lo que quieres decir. No sé, yo no extraería consecuencias morales, sino anímicas. En el sentido en que eso es como la parte final del libro. Y el deseo, obviamente, de cualquiera frente a la extinción de los seres queridos es la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo sostener vivos a los que ya murieron? Está siempre la idea de, bueno, esa sí es una idea freudiana, del ir más lejos. Se supone que cuando uno se cura de alguna manera del drama familiar,
cuando supera a los padres. Pero eso no es sin culpa, al haber ido más lejos que el padre. No hay manera de que uno no se sienta culpable. Digo, cuando mi padre me dio sus textos, los que escribía, y me los dio a los 40 o 50 años, y eran textos que había escrito entre los 20 y los 30, yo los leí y me di cuenta que, bueno, nunca iba a ser un escritor mi padre, de hecho había abandonado, pero yo no sabía qué hacer con esos escritos. Los tuve años, no pude decirle nada y terminé tirándolos. Porque no eran literatura, me arrepiento y me siento culpable ahora. Pero ¿qué hace uno con el legado? Cuando ese final es, entre comillas, depresivo, digamos esa frase, es que el padre se apoye en uno y salte, es que de alguna manera sobreviva, ¿no? Hace un rato yo decía que no hay manera de que en cualquier libro uno no esté trabajando sus asuntos más penosos, más personales y más íntimos. Penosos o no penosos, o dichosos. Yo desde los 18 años que quiero escribir una novela sobre Alejandro Magno. Nunca supe por qué. Bueno, el conquistador, el gran conquistador, etcétera, etcétera. Escribí un libro, en realidad 2 libros. En los 2 libros publiqué el mismo cuento, es un cuento que se llama Los padres de Sherezade, donde invento teorías sobre las 1001 noches, un poco saliendo de los traductores de las 1001 noches del texto de Borges. Y recién ahora en esta conversación, y nunca pude escribir el libro sobre Alejandro, estuve buscando información, ahora me perdí en Leibniz, en Luis XIV, pienso en recombinar textos que ya escribí, no voy para ningún lado, la verdad es que no voy para ningún lado. Y pensé siempre, ¿por qué me voy a ocupar de Alejandro Magno? A mí qué corno me importa. Lo que me interesaba era de Alejandro Magno es que a medida que conquista países, se va convirtiendo en aquello que conquista, que es un asunto que siempre me interesa y que ya trabajé en una novela que publiqué, bueno, en El Absoluto, donde cuento que Napoleón hace lo mismo. Napoleón que a su vez se inspiraba en Alejandro Magno. Y recién ahora, hablando de esto, me doy cuenta por qué me interesa Alejandro Magno, porque Alejandro Magno fue más lejos que el padre. De hecho, lo que se cuenta es que Filipo I de Macedonia, su padre, cuando Alejandro tenía 20 años, le dijo, andate, este es muy poco país para nosotros dos. Alejandro tuvo que conquistar para alejarse de su padre. Y hay una película muy mala, que es la de Oliver Stone, que es la ficción sobre Alejandro Magno, donde Alejandro Magno es, no sé, no me acuerdo quién es, pero es un galancete, y Olimpia, la madre de Alejandro Magno, es decir, la esposa de Filipo de Macedonia, es la ex mujer de Angelina Jolie. ¿Qué podía pensar Alejandro Magno si no acostarse con su madre, siendo que era Angelina Jolie? El esquema es apartar al hijo del deseo materno, si queremos también. En términos, ya que hablamos de Freud, yo me acuerdo, perdón, esto es también una infidencia, que cuando yo estaba escribiendo Las mujeres que amé, estaba muy obsesionado, como se ve en el libro, por la cuestión del sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Yo estaba furioso siempre, todo el tiempo, preguntándome por qué Abraham le tenía que decir a Dios que lo amaba más que a su propio hijo. ¿Y por qué Dios le exigía a Abraham el sacrificio del hijo? Y bueno, trabajo una teoría sobre eso, diciendo que en el fondo Dios era razonable y que solo quería probar el amor de Abraham, pero que no hizo la macana que hizo Dios sacrificando a Cristo, que eso es una barbaridad. Bien, pero bueno, una vez conversando con mi psicoanalista sobre ese asunto, que a mí me obsesionaba tanto, me dice, ¿sabe usted qué hizo Isaac después de que Abraham casi lo mata en el monte Moriah? Le digo, no, ¿qué hizo? Me dice, se las tomó de su casa, salió corriendo. Fundar familia es salir corriendo también.
Bueno, muy bien. Bueno, pues adelantamos que vamos a publicar Las mujeres que amé, que ya lo ha dicho Daniel. O sea, que esperamos que el año que viene, y esperamos también que Daniel venga el año que viene cuando la pandemia nos lo permita, porque hemos cambiado vuelos en 2 ocasiones. En junio, que iba a estar aquí, y a principios de octubre, que tampoco va a ser la Feria del Libro, así que nada, esperemos que podamos vernos en persona. Ojalá, 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 me encantaría, obvio. Sí. Una presentación humana. Exacto. Sí, me gustaría ir a comer sushi con Rodrigo en Barcelona y tapas con Livia en Madrid. Pronto. Sí. Ojalá. Bueno, hablando de cuestiones paterno-filiales, aquí en Barcelona estamos viviendo el gran drama paterno-filial que es Messi con el Barça en este momento. Ah. Bueno, pero ahí hay una doble filiación, ¿no? Porque el padre es el representante y el Barça es como la madre que lo crió y que le dio las inyecciones y todo eso. Bueno, el varón Sardonicus es la madre del varón Sardonicus. Claro, porque además ahora lo están castigando a Messi, ¿no? Estamos en un momento un poco... Bueno, a mí me importa un cuerno esto, lo aclaro por las dudas. Que no haya ningún tipo de malentendido. Pero sí hay como aviones, parece como estas películas viejas de Hollywood, cuando alguien se subía a un avión y aparecía un mapa con una flechita que iba y venía para mostrar. Te muestran el avión del padre de Messi, el avión de Pep Guardiola, que viene, o sea, hay como aviones cruzándose en el cielo en este momento, todo el tiempo. Es cierto, lo de Messi es una disputa por la filiación. Sí, por eso. Leí una nota que decía que el gran negocio del Barça ahora era sacarse de encima a Messi, cobrándole un montón de plata o no, porque así bajaba el valor de contratación de los nuevos jugadores, porque el valor de Messi es tan alto que produce un efecto inflacionario con el resto de la plantilla. No hablemos más de esto, por favor. No, estaba pensando en algunos anticipos. Cuando uno consigue una editorial, le paguen muy por encima de lo que es el valor de mercado del autor, la editorial termina cobrándole, no ustedes por supuesto, estoy hablando de editoriales enormes, multinacionales, termina obligando a los autores a ganar premios y después para bochorno de todo el mundo que sabe que están arreglados. Así que lo mejor que un autor puede tener son agentes decentes y anticipos modestos. Así es. ¿No? Una relación más depurada con sus editores. Ahora, dicho esto, ojalá Silvia y Beatriz, que El hijo judío se venda mucho y ustedes no tengan que lamentar haberme publicado. Ya te adelanto que no. Este primer día no sabemos cuántos hemos vendido hoy, pero te adelanto que no nos arrepentimos, estamos encantadas. Ah, bueno, les agradezco. Sí, El hijo judío es un súper, estoy convencida. Ojalá, ojalá. Seguro. Mucho éxito al libro y te seguiremos viendo en otras charlas, seguro, porque lo bueno de esta situación es que este tipo de cosas se pueden hacer tranquilamente. No es tan difícil como quedar presencialmente. Sí, y es más, les digo, me encantaría ir a Barcelona, hacer una presentación con Rodrigo, después cuando Rodrigo saque su próximo libro, ir a Barcelona o a Madrid y presentárselo yo y así sucesivamente. Porque a esta altura de la vida uno quiere ilusiones de eternidad, ¿no? Y escribir libros y publicarlos sostiene la ilusión de que uno no se va a morir mientras se está escribiendo, lo cual es falso. Pero no se muere mientras le están leyendo. También es cierto, también es cierto. Bueno, ya me he salvado de ser guillotinado. Damos por concluida entonces la sesión de hoy y a ver si tenemos más y a ver si podemos reuniros a Rodrigo y a ti en marzo. O, bueno, si pudiera ser, sería estupendo. Ojalá. Venga.
Muchas Bueno. gracias por el Nada, evento. Un placer escucharte. Suerte. Gracias. Adiós. Un gusto. Chao. Adiós.